Ay, 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 ¿qué hacemos, hermano Valentín? Ah, tengo 3 pares de lentes aquí. 1, 2 y 3, y a veces no encuentro ninguno. ¿Qué le parece? Vamos a dejar estos aquí. Pero bueno. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo la semana pasada? Alguien que me diga, ¿qué estábamos viendo la semana pasada? Hoy en la mañana recibí un mensaje de la persona que amo con todo mi corazón. Una de las personas que amo con todo mi corazón. Sí, sangre de mi sangre, carne de mi carne. Y como quiero yo esa muchachilla de sesentona. Así le decimos. Y me mandaron, quiero empezar con eso porque la semana pasada, no sé si se recordarán, que estábamos hablando acerca de Elías. ¿Se recuerdan? El mensaje de Elías en su tiempo. Y estaba yo tentado, no tentado, sino ya tenía yo... pues realmente creo que hasta en la semana ni me preocupé mucho por ampliar lo que quería hablar, porque ya tenía yo como sentado el mensaje más o menos, de seguir hablando del mensaje de Elías, de lo que Elías debe de hablar. O sea, nuestro Elías, el Elías contemporáneo, no el Elías histórico, ni el Elías que representó el profeta, digo, el Juan el Bautista, ¿verdad? Sino el Elías moderno, por decirlo así, el Elías, la voz de Elías en nuestro tiempo. Y más o menos había hecho yo algo así como un pequeño resumen de la situación de Elías en su tiempo, en el que pues realmente la gente no sabía realmente si estar por Baal, ¿se recuerdan? O estar por el Dios de Israel. Y lo que pasa es que la palabra Baal significa Señor. Y si la traducimos a nuestro tiempo, pues más o menos podríamos decir de algo de que le hablamos a una persona, oye, ¿conoces a Dios? Sí, Dios. Y, oye, cualquier clase de persona, de cualquier denominación, le habla de Dios, 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 Dios. ¿Ah? No hay un nombre, no hay una forma más cercana o afectiva en la que se puedan relacionar con Dios, como en el caso de nuestro Señor Jesús, que Él se refería a Él como el papá, mi padre, ¿verdad? Mi papito, como Él dijo, ¿verdad? Que nosotros recibiríamos esa parte de decirle papito, papá, papá, ¿verdad? Abba, padre, algo así. Y creo yo que en este tiempo se presta mucho porque estamos viendo lo que es la tradición ahorita, que es, la verdad que no sorprende, pero no deja de ser, no sé, será que estamos viendo ya las cosas desde otro punto de vista, pero no deja de ser o de ver, por ejemplo, en estos días pasados que iba yo aquí por el 410, que es una autopista muy concurrida, que pasa por cerca de un mall muy famoso, aquí en San Antonio, el Nostal Mall, y literalmente había como unas 2 millas, yo creo que de líneas de carros para entrar al mall. ¿Ah? Sí, yo creo que sí, una cantidad enorme de gente para llegar al mall a buscar los regalos y andar todo eso. Andar con todo lo de la Navidad. Y pues no dejamos de pensar estábamos ayer cenando y estaban jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ¿Ah? Y el espíritu navideño y todo ese tipo de cosas. Y pues viéndolo y relacionándolo con los mensajes, con lo que se está hablando ahorita, les digo que me mandaron es un sermón que me mandaron para escucharlo, y es lo mismo. Y mi mente lo empecé a leer, empecé a ver, y pues empecé a pensar, a pedirle, Señor, en todo eso. Y realmente lo puse de esta manera, ¿verdad? Lo que yo sé de cómo se adoctrina a la gente, ¿verdad? Como una forma de adoctrinamiento,
es de repetirles una vez y otra vez y otra vez a veces las mismas cosas, aunque siendo una mentira, acaba por ser verdad. Curioso, el adoctrinamiento. Y que yo me recuerde, desde nosotros desde niños nos inculcaron eso, de adoctrinarnos. Y aunque pareciera ser que el mensaje es muy bonito, pero es la misma doctrina, es la misma enseñanza, es la misma cosa, recalcada una vez y otra vez y otra vez, con puntos de vista humanistas, con puntos de vista lógicos, con positivismo, ¿verdad? Si dices que sí, como María dijo que sí, entonces todo va a estar bien, Dios te va a respaldar, todo eso. Y qué bueno, porque no estoy en contra de eso, no, de ninguna manera no. Pero realmente al escuchar todo eso y al ver todo eso, al ver lo que vemos alrededor, el ambiente ahorita de tanta festividad, de tanto movimiento, de tantos endeudamientos, ¿verdad? De cómo la gente se endeuda hasta allá con las tarjetas de crédito para poder satisfacer una necesidad que nunca la van a satisfacer porque es cada año, y cada año, ¿verdad? Cada año es lo mismo. Y la necesidad interna, la necesidad de estar uno contento, de estar uno feliz, de vivir en armonía, pues se pierde todo eso. Bueno, pensando en todo eso, o sea, poniéndolo así como contexto para hablar de lo que quiero hablar en el día de hoy, el mensaje, ¿qué es lo que estamos transmitiendo ahorita? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, diciendo en el día de hoy? ¿Cuál era el mensaje de Elías? A ver, ustedes que han leído mucho la Biblia, ¿ah? Que es, no hombre, que les pregunto y yo sé que voy a encontrar muchísimas respuestas. Realmente, ¿cuál es el mensaje de Elías? El mensaje de Elías era que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, tremendo pueblo de Dios, no conocía a su Dios, no tenía relación con su Dios, seguía otros dioses, otro sacerdocio. En ese tiempo estaba el sacerdocio de Jezabel, que había tomado por el control de lo que era el sacerdocio, 450 sacerdotes de Baal en contra de unos cuantos, en este caso como el profeta Elías, ¿verdad? Que llega un momento en que el profeta se siente solo. Señor, nomás yo, nomás nosotros estamos hablando esto, nomás nosotros estamos trayendo todo este tipo de cosas para que los demás sacerdotes de Baal, el Baal moderno, el Señor ese que todo el mundo menciona y nadie lo conoce, el Dios de la prosperidad, el Dios de todo ese tipo de cosas. ¿No es algo muy parecido? ¿Verdad? Y nos vamos al tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene Juan el Bautista, que viene el mensaje de Juan. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentidos, arrepiéntanse, busquemos al Señor que ellos no conocían tampoco. Que el pueblo de Israel, en su tiempo, siempre ha desconocido a ese Dios. Siempre ha sido desconocido. Un tiempo llegan y no sé si se recuerdan en el tiempo del desierto, que decían, sí, nosotros seguimos al Señor y haremos lo que Él dice y todas esas cosas. Y resulta que va otra vez a lo mismo. En el tiempo de la deportación, cuando es Jeremías, si es Jeremías me parece, ¿verdad? Que van y que lo consultan, le dicen, vamos a hacer lo que Jehová diga. Nos vamos a Egipto o nos quedamos. Viene el profeta y le dice, Señor, ¿qué les digo a esta gente? Diles que se queden, que aunque vean la guerra, que se queden quietos. Y llega y le dice, a ver, ¿qué dijo? No, que se queden. Dijo, no, que nos vamos. Y se fueron para Egipto. No hicieron caso. ¿Cuántos casos, cuántas cosas podemos ver en la Escritura que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no conoce a su Dios? Y nosotros en nuestro tiempo, ¿cuánto nosotros realmente conocemos al Dios de los cielos? No al Dios ese que la mayoría de la gente menciona, que en realidad no saben ni conocen muy poco de él. No, al Dios eterno, al Dios creador, al Padre de Jesús, al Padre de nosotros, que Él nos lo dijo. Si Él es mi papá, también es su papá. ¿Verdad? Eso. Bueno. Y escuchando eso, pues entonces me vine a ver
que el anuncio, lo que nosotros tenemos que hacer en este día de hoy es traer el verdadero evangelio. El evangelio que Jesús predicó. ¿Cuál es el evangelio que el Señor Jesús predicó? ¿Cuál era el evangelio de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es lo que empieza a predicar Jesús acerca del evangelio del reino? ¿El reino de quién? ¿Quién es el rey de ese reino? Dios, el Padre. ¿Verdad? Os vengo a anunciarles el evangelio del reino de mi papá, el reino de mi Padre. Hay un reino que Él quiere establecer sobre la tierra y nosotros vemos que han pasado ya miles y miles de años y pareciera ser que el reino entre más está más lejos que realmente de lo que nosotros pensamos, el reino. El evangelio, el evangelio, el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Bueno, literalmente dice, la traducción dice que el diccionario dice que es unas buenas nuevas, noticias nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿qué vino el Señor Jesucristo a traer a la tierra? Noticias buenas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? Noticias buenas, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? A ver, ¿qué nosotros tenemos que anunciar? Miren, estaba yo pensando, Señor, ¿cómo le hago? Porque ahorita se está presentando la oportunidad de que, por ejemplo, ¿cuánto mensaje no hay ahorita acerca de lo que es la Navidad? ¿Cuántos? Casi la mayoría, pónganse a escuchar ahorita, la mayoría de los evangelistas, predicadores, sacerdotes, casi todos agarran el tema de la Navidad, ya sea que haya prosperidad, ya sea que unos están de acuerdo, hay hasta un debate. ¿Estás de acuerdo en que la Navidad se celebre? Otros no, pues que no, otros no, pues que sí. Y cada quien saca su argumento. ¿Ah? Pero realmente el Evangelio. Capítulo 24 de Mateo. Esta vez Mateo. Vamos a ver a Mateo, porque me interesa mucho ese Mateo. Mateo capítulo 24. Y lo digo por el hecho de que el mensaje del profeta, que es la voz que nos quedamos la semana pasada, que el profeta no tiene nombre propio, es simplemente la voz de uno que clama en el desierto. Es simple y sencillo eso, ¿no? Pero ese profeta tiene que venir a anunciar en nuestro tiempo el verdadero evangelio. No nomás es decir el evangelio de hoy es esto, el evangelio de mañana es para allá. No. Porque en realidad el evangelio es una sola noticia. Es una noticia nueva, buena. Y dice en el capítulo 24, verso 14 del libro de Mateo, palabras de Jesús. Vamos, ya estoy como los... Palabras del Señor Jesús. Me refiero a que está en rojo y que salen de su boca lo que Él dijo. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y será predicado el evangelio del reino en todo para testimonio de todas las naciones, y entonces, hay que predicar el evangelio del reino. ¿Sí o no? Y es una voz profética, es la voz del profeta, es la voz de Elías. Es la voz que tiene que salir en el espíritu de Elías. ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿Va? Es simple, bien sencillo. Entonces, dice, para testimonio de toda la nación, y entonces vendrá el fin. Verso 14. Bueno, entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, sí, pues sí. Ahorita desgloso un sermón, un mensaje de lo que es el Evangelio. Saco el diccionario y lo saqué. Y les voy a leer una parte del diccionario. Bueno, antes de eso, leyéndolo, antes de eso, vamos a ver en Hechos capítulo 9. Otra cosa, por ejemplo, bueno, pues vamos a predicar el Evangelio, ¿ah? Entonces, ¿a quién necesitamos preguntarle del Evangelio? De nuestro tiempo. Bueno, Elías, lo vamos a tomar como referencia, ¿verdad?
que viene a mostrarle al pueblo realmente quién es Jehová de los ejércitos. Que por cierto el nombre es, ustedes saben que a mí no me... Pero bueno, paréntesis. Y tomamos a Juan también. Pero pues vamos a irnos un poquito más adelante y vamos a tomar a los verdaderos... a los verdaderos evangelistas, para ponerles un término, ¿no? A los verdaderos evangelistas. Y uno de ellos, de los que nosotros podemos ver a los primeros evangelistas, uno de ellos se llama Juan y otro se llama Pedro o Simón. Los primeros que están en el libro de los Hechos. El mensaje de ellos, ¿se acuerdan que lo vimos? De cómo Pedro, Simón Pedro, Simón el hijo de Jonás, la primer mensaje que él da se convierte en cantidad de gente, ¿verdad? Pero vamos a ver a otro, capítulo 9, el libro de los Hechos, que creo yo que es el que quizás a lo mejor nos podamos identificar un poquito más con él. Hechos capítulo 9. Capítulo 9, verso 17. Vamos a ver al evangelista más prolífico de lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy en los escritos que tenemos, y lo vamos a ver ahí, pero en sus inicios, ¿verdad? Porque él no predicaba lo que nosotros vemos más adelante en el libro de los Hechos. Tampoco predicaba lo que vamos a leer, por ejemplo, en Corintios, en Romanos, en Gálatas, en todo lo que él escribió. ¿Qué era lo que Saulo de Tarso predicaba antes de su conversión? ¿Qué se imaginan ustedes que predicaba Saulo de Tarso antes de su conversión? Porque era un hombre elocuente y era un hombre que andaba también evangelizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Iba en contra del movimiento nuevo que se levantó en su tiempo. O sea, entonces él tenía que haber rebatido, tenía que haber expuesto también sus puntos de vista, sus creencias, sus tradiciones. Él lo dice más adelante: celoso de mis tradiciones, de las tradiciones de mis padres, te lávate las manos, te lave las manos, haz esto, haz lo otro, para que entonces puedas alcanzar y ser purificado. ¿Sí o no? Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿Qué es lo que este hombre predicaba antes de eso? ¿Hablaría del Padre? Hablaba de Dios, pero no creo que no lo conocía como Padre. Bueno, pero ¿hablaría de él? Sí. ¿De quién más podría haber hablado? Si era todo lo que él sabía. Era todo lo que él había sido enseñado. A los pies de Gamaliel, recuérdense, ahí dice la escritura que él fue enseñado a los pies de aquel hombre sabio, el hombre aquel que que está ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? De lo que él les dice a los fariseos a su tiempo. Si esto es de Dios, va a permanecer, así maten a quien quieran ustedes, y si no, se va a desbaratar. Había antecedentes, muchos antecedentes, ya muchos se habían levantado diciendo que eran el Cristo, muchos se habían levantado diciendo de la transformación, muchos habían hecho todo eso. Y no era uno, si ustedes se van a la historia van a encontrar bastantita gente antes de que viniera el Mesías, el Maestro, Yeshua, hacerlo ya existía. Entonces quiere decir que las doctrinas que estos hombres traían era lo mismo. Hablar de Dios, de volver el corazón de los hombres al Padre, pero a través de sus normas, reglas, costumbres, tradiciones, a través de todo lo que estaba establecido y lo que Saulo de Tarso conocía. Pero aquí, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el verso 17, dice: fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo. ¿Saben quién es Saulo, ah? Pablo, traducido Pablo. Saulo, el Señor Jesús, lo tengo subrayado, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién?
el Señor Jesús, ¿qué andaba haciendo Saulo de Tarso? Andaba anunciando, ¿cuál era el evangelio de Tarso de Saulo en ese momento? Que dejaran las enseñanzas del Mesías, que se apartaran, hasta los andaba medio matando, porque realmente no, él dice que era parte y nomás estaba viendo que estaban matando a Esteban, pero yo no me quiero meter en esas deducciones, porque en realidad la Escritura no nos habla mucho de eso. Pero, ¿qué era el evangelio de Saulo antes de eso? El anuncio. Pues creían en el Padre. Tradicionales, ¿verdad? Tradicionales. A un Dios hasta desconocido, porque quizás a lo mejor tenía esa relación con el Padre, pero le faltaba la conexión que está sobre la tierra. Y que es a través, yo lo he recalcado hasta el cansancio, que es a través de Jesús. No hay nada más, no hay nadie más. No hay santo, no hay virgen, no hay nada que nos pueda conectar con el amor del Padre, con el amor de Dios. Pero nos han adoctrinado, que todavía estaba lloviendo eso, y la doctrina sigue y sigue y sigue, y cada vez que se recalca, cada vez que se dice, parece que es verdad, pero Jesús de mi vida. Bueno, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida, verso 20, enseguida predicaba, caray, a Jesús. ¿Qué dice su escritura? ¿Qué dice la Biblia? A Cristo. Pero nosotros vimos más arriba que dice Ananías, dice que es Jesús, el Señor Jesús. ¿Verdad? A ver, leámoslo bien. Dice en el verso 17, hermanos, habla el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me enviado. Entonces, en el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que empezó a predicar Saulo de Tarso? ¿Cuál era el evangelio? ¿Cuál era el anuncio de Saulo de Tarso? ¿Saben qué es bien importante la traducción? Porque si yo le pongo así, dice, y enseguida predicaba al Mesías en las sinagogas. Porque estamos hablando de su tiempo, mis hermanos, no estamos hablando del tiempo de nosotros. Ahorita nosotros lo vemos de esa manera, pero Saulo nos dijo Cristo. Y le veo la cara al hermano así como que va, ¿sí? Porque el lenguaje que ellos hablaban era hebreo. Entonces él tuvo que haber dicho el Mesías, pero en la traducción de nosotros tenemos ya la palabra traducida de Mesías a Cristo, que es una palabra griega, Cristo. Pero si nosotros le ponemos la palabra original, dice, y enseguida predicaba al Mesías o Jesús, el que se le había aparecido, el cual Saulo reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque los veo así como que, ¿verdad? Es bien importante eso, de verdad, cuando uno lee eso y poder entender eso. Entonces dice, y enseguida predicaba al Mesías, al Jesús que se le apareció en las sinagogas. Bueno, yo le estoy agregando esto y no le estoy agregando a la escritura, es simplemente para ampliar un poquito el concepto, ¿verdad? Dice, enseguida predicaba al Mesías o a la persona que se le aparece, que él mira, y lo predica en las sinagogas diciendo y afirmando que el que se le apareció, el Mesías que estuvo en Galilea, el que crucificaron, realmente era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Saulo empezó a anunciar desde ahí? ¿Cuál es el evangelio de Saulo? Y saben que viendo esta escritura y empezando a ver desde ahí, desde el libro de los Hechos, y pueden ver Gálatas, Efesios, todos los demás escritos de Saulo, y en todos Saulo específicamente habla de Jesús,
de Cristo y de Jesucristo, que viene siendo Jesús el hombre, Jesús, Cristo el Mesías, o sea, Dios en el hombre, para que se haga Jesús el Cristo. ¿Sí me expliqué o no? ¿No? Lo vamos a ver en Saulo, porque Saulo lo explica. Dice, y todos, verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. Que Yeshua, al que él perseguía y sabía que había resucitado, lo vio vivo. Saulo lo vio vivo. ¿Qué creen fue lo que lo convenció a él? ¿El haber quedado ciego? ¿Qué fue lo que convenció a Saulo de Tarso? El tener un encuentro cara a cara con él. El que le haya dicho, Saulo, ¿qué onda contigo? Pues, ¿qué andas haciendo? Pues te andas pegando tú solo, te andas hiriendo tú solo, le andas dando cosas al aguijón. ¿Por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, no era el Jesús físico, bueno, aunque se le aparece es el Jesús físico, pero al que él se está refiriendo Jesús es a la gente que perseguía. A ese Jesús que en el día de hoy muchas de las veces la gente no se reconoce como el Jesús al que Saulo perseguía. ¿Sí? ¿Me expliqué en esa parte o no? ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? ¿A Jesús físico, el que crucificaron, al que resucitó? El espíritu del Mesías que estaba en la... No, ¿a quién perseguía? A la gente, humanos, gente, carne, a la gente. Los que creían en quién, en Jesús, que él era el Mesías. Los que seguían ese camino, porque él lo menciona así, a la gente del camino. Perseguía a esa gente. Ese es Jesús en la tierra. Jesús lo dice, me persigues a mí, yo soy Jesús. Y Saulo lo reconoce. Entonces, desde ese momento empieza a predicar que Jesús es el Mesías. La gente que va caminando es el Mesías. ¿Sí o no? Por eso más adelante vamos a encontrar a Saulo de Tarso diciendo, si Cristo no está en vosotros, si el Mesías no está en vosotros, algo falta. Son muy religiosos, pero el Mesías no está en vosotros. Ahora, el Mesías en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Acuérdense que estoy haciendo la traducción de Cristo a Mesías. ¿verdad? Y podemos sacar infinidad. Miren que agarré el diccionario y empecé a ver Cristo. ¡Uy, Jesús! Una cantidad enorme de cómo el apóstol, nada más en el Nuevo Testamento, de cómo y de cuántas formas el apóstol, Saulo de Tarso se refiere al Mesías en el hombre, en el hombre. En el hombre. Verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías. ¿Verdad? Gálatas capítulo 4. Vamos a ver, ahí está bien simple. Está bien sencillito, luego enseguida de Corintios. Gálatas capítulo 4. Y vamos a ver. Se puede decir que las cosas que el apóstol Pablo se metía para poder seguir anunciando, ¿verdad? El Evangelio.
el verdadero evangelio, el evangelio del reino, el mismo evangelio que el Señor Jesucristo trajo a la tierra. No hay otro, es el mismo evangelio. Dice ahí en el capítulo 3, perdón, Gálatas capítulo 3. Pero es que a veces hay cosas que a veces quisiera hablar, prácticamente leer toda la escritura, porque la escritura es la que nos da testimonio. Para allá en el verso 26, Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios, mire lo que dice Saulo de Tarso, lo que él empieza a predicar. Ahorita ya no nomás Jesús es el Hijo, ya no nos reconoce que solamente el Señor Jesús es el Hijo de Dios, sino que dice, así dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías. ¿Sí lo tiene? 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en el Mesías, de Mesías estáis revestidos, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí lo tiene? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Dice, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías, en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas. ¿Lo tienen? Muy bien, bueno. Ahora vamos al capítulo 4, de ahí mismo de Gálatas. Y vamos a leer el verso 11. Miren, que es en verdad bien increíble, porque en la mañana estaba pensando, Señor, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿Qué seguimos diciendo? Porque pareciera ser como que en este tiempo está, ahorita, sobre todo ahorita, ¿verdad? Que está toda la gente anda en otro mundo, menos realmente en lo que deberíamos de andar. Andamos en el espíritu navideño, ¿verdad? Sí, es un espíritu navideño, bien comercial, bien esclavizante también, por lo que estaba diciendo el otro día, ¿verdad? Que también, ¿cuál es la palabra que vimos el otro día? Ay, Jesús, adictivo. Es un espíritu adictivo. Yo voy a decir, adicción sí, a las compras, a tratar de quedar bien, a tratar de quedar bien con todo el mundo, a tratar a veces de suprimir a veces nuestra falta de aceptación con nosotros mismos, para que otros nos acepten. Y resulta que haces un regalo y al mes siguiente lo encuentras en el garaje. ¿Verdad? Y ahí que lo están vendiendo. Así que, pues bueno, dice el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren lo que el apóstol dice. ¿Pero por qué dice esto? ¿Por qué tiene ese temor de que haya sido en vano todo lo que él ha hecho? Verso 1. Gálatas 4:1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Yo he insistido mucho en eso. En que desafortunadamente a veces la misma gente, los mismos que están en la autoridad, en cosas que prefieren mantener a la gente ahí como niños para poder manipular, ¿verdad? Estaba escuchando esta semana me puse a escuchar un montón de cosas. Ahorita que hay gente que está teniendo hasta contacto con los extraterrestres y andan, no, es una cosa increíble, ¿verdad? Pero algo sí me llamó la atención,
es que están diciendo, y casi todos ellos coinciden, es más, a lo mejor también hay una parte que me escuché un poquito mucho del expresidente de México, el señor López Obrador, del despertar de las conciencias. ¿Realmente la gente estará despertando? ¿Cómo despertar de la forma para que la gente realmente esté consciente? ¿Cómo tendríamos nosotros que hacer o qué decir o para que la gente pueda despertar? Y dejar de ser niños, dejar de ser que la gente nos mueva escuchamos una cosa y nos vamos para allá, escuchamos otra y nos vamos para acá, porque hay unos bien elocuentes y bien, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir, padre? Bien, bien que te convencen, como bien convincentes, bien... Sí, pero aparte, bueno, una cosa es elocuencia, ¿verdad? Que hablas y dices, pero otra cosa es alguien que te convence, o sea, tienen esa forma hasta de atraerte y de convencerte y te lo hacen ver de tal manera que lo crees y lo sigues y lo haces, ¿verdad? Dice, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ese es precisamente el punto en el cual yo quiero señalar que el Evangelio del Reino es venir a decirle a la gente que podemos ser adoptados por el Padre, Dios, el Padre, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos hace aceptos delante del Padre. Y no porque nosotros seamos buenas gentes o tengamos que tener una doctrina para decirle a la gente, no, tú eres un hijo de Dios y acércate como un hijo de Dios. No, es por la convicción, sobre todo es por escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que trae fe. Acuérdense. La convicción de ser llamados a ser parte, a ser hechos hijos del mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. ¿Y saben que eso es lo que yo he buscado mucho, hermano, preciosos? Sobre todo, tengo una cosa que, perdóname, Padre, perdóname, sí, lo he hecho así, ¿verdad? Pero cuando encontramos gente nueva o que tenemos reuniones o estudios bíblicos, me gusta a veces dejar a la gente que ore o pedirles que oren, ya sea para empezar cualquier evento o cualquier reunión, o para despedirla, o para orar por alimentos, orar por cualquier cosa. Y yo me doy cuenta cuando realmente la gente no tiene una relación con el Padre. Muy pocos, cuando empiezan a orar, mencionan Padre. Muchos Dios para allá, y Dios para acá, y Dios aquí, y Dios allá. Pero tener una relación así del conocimiento del Padre, de saber que Dios es mi Padre. Es más, he conocido gente de años en el Evangelio, que no los oigo mencionar eso. Y van a decir, hermano, no, es que de la abundancia del corazón. Cuando usted tiene una relación con alguien, habla. Una vez me dijeron, lo voy a decir porque, ¿lo digo o no lo digo? No, sí lo digo. Cuando tú empiezas a tener mucho enlace con una persona o una situación, casi siempre estás hablando de eso. ¿Sí o no? Si es, por ejemplo, de una hermana o un hermano, o una pareja, una persona que conoces por ahí y empiezas a relacionarte con ella y hablas de ella, De la abundancia del corazón. Con más razón si te relacionas con el Padre, si te relacionas con el Señor Jesucristo, tiene que estar ahí, tiene que salir, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice aquí, verso 7.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio del Mesías. Verso 8. Y esto da mucho para nuestro tiempo. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, o sea, no conociendo al Padre, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y no lo estamos viendo nosotros, no es el mismo anuncio de Elías en su tiempo. ¿A quién servía el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿A Baal? ¿Y Dios, el Padre? ¿Dónde estaba? ¿Desconocido por completo? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él en la tierra, ¿a qué dioses servían el pueblo de Israel? Díganme. ¿A qué dioses? Si ustedes se meten en la historia, se servía más a lo que eran los ritos, tradiciones y costumbres que realmente al conocimiento del Dios verdadero. Esos también son dioses. Ahorita la Navidad es un diosecito así con letra minúscula, Dios. Toda la gente le sirve y hace y dice y va y hace cuanta cosa. Porque no hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Dice ahí, verso 8, otra vez. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Medite muy bien esa escritura. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, entonces, si no conozco yo a Dios, entonces, ¿hago otras costumbres? ¿Me lleno de otras tradiciones? ¿Seguimos otra vez los mismos rudimentos del mundo, las mismas cosas? ¿Por qué? Porque no conocemos realmente al Dios celoso. ¿Es celoso? Dios es celoso. ¿Sabían eso? Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien, hace la aclaración el apóstol aquí. Dice, más ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿No es esclavitud? Yo me recuerdo que en los primeros tiempos, cuando nosotros empezamos a tener iglesia, había gente que, hermano, no va a adornar la iglesia. Y pues yo, por no decir que no, sí, andaba la gente poniendo arbolitos y fue todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se volvieron a esclavizar en las mismas cosas. No, pues que vamos a hacerles regalos a los niños, andamos apurados haciendo los regalos a los niños. Son tradiciones, eso no es bíblico. Perdón, pero no es bíblico. Si realmente que conocemos al Dios verdadero, y van a decir, no, es que el hermano no quiere dar regalos. Se va a ahorrar los regalos, ¿verdad? No, si me quieren regalar y si yo quiero regalar, yo no necesito un pretexto como este. ¿O sí? Si quiero traer un ramo de flores, yo no necesito estar esperando a la Navidad para traer un ramo de flores. ¿O sí? ¿A qué no? ¿Pero qué es? Tradición. ¿Cómo quitar esa tradición? Solamente a través del conocimiento de Dios, a través del Mesías. No es tradición romana. Uy, hermanos, mire, si yo me pusiera a ver, o sea, a traer aquí lo que es la historia, es extensísimo cómo todo esto se ha traído desde siglos y siglos, esto no es nuevo. De cómo desde los tiempos antiguos, según lo que dice la historia antes en los países escandinavos por ahí, iban y arrancaban árboles y el significado de las esferas es otro, el significado de las luces es otro. Entonces eso tiene significado, entonces es historia, o sea, yo no estoy hablando de algo que me está inventando, no va. Si realmente no quieren saber bien, ilústrense un poquito, váyanse un poquito a leer. Ahorita con toda la tecnología que hay, que cuánta gente no saca tantas cosas de investigación, nomás es de escuchar. Pero escuchen a alguien que realmente saque información, al menos de un libro por ahí, ¿verdad? Pero no alguien que nomás que se imaginó, no, pues no. Busquen, hay gente ilustrada,
Hay gente con conocimiento que lo saca de historia, de enciclopedias, de relatos antiguos, por ejemplo, en el inicio de cómo se empezó lo que es las famosas pesebres mexicanos. Tiene origen. Lo que es ahorita, están sacando ahorita todo el origen de cómo se originó la tradición de la guadalupana. ¿De cómo? Que en realidad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es el cristianismo. Eso no tiene nada que ver. Paganismo 100%. Pero, ¿qué es tradición? ¿O no? Es una tradición. ¿Cómo quitar la tradición? A través del conocimiento. Mire, vamos a ver. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 4. Capítulo 4. Otra vez el apóstol aquí hablando de la misma situación. Vamos a leer el verso, capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pues quisiera leer desde un poco más arriba para encontrar el contexto, pero vamos a leer el verso 13. Hablando el apóstol de tradiciones, costumbres, de cuántas cosas que en su tiempo estaban como quiera. Ahí dice en el verso, que les dije 13, ¿verdad? Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquel fin de aquello que había de ser abolido. Es un versículo que bien precioso, que un día lo vamos a tocar un poquito más extenso. Dice, verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento de quién? Del pueblo de Israel. Él está hablando al pueblo de Israel, a la historia de Moisés, de lo que buscaba el pueblo de Israel, de lo que reflejaba Moisés, de lo que era realmente pues no semejanza, no iba a decir semejanza, pero lo que era la revelación de Dios en un hombre, en este caso de Moisés. Pero dice en el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado, el cual por Cristo es quitado. Niños espirituales, el velo lo único que se puede quitar es a través del Mesías. Si es que realmente Cristo está en vosotros. Pero cuando hablamos de eso, pues a veces nos tachan de que tenemos que ser pues dioses prácticamente santos, ¿verdad? Que ya no pecamos, ya no hacemos, no decimos, no hacemos nada de eso. Pero Cristo está siendo formado en el hombre. Ahorita ya a lo mejor no me da mucho tiempo ya, pero bueno. Dice el verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿a cuál Señor? Cuando reconozcan al Mesías, cuando reconozcan el sacrificio de Jesús, cuando reconozcan que realmente el Señor Jesús es el Mesías, acuérdense que esta escritura está hecha y escrita para el tiempo en el cual se vivía, en el desconocimiento que tenía el pueblo de Israel del mismo Dios y de la obra de Jesús, del rechazo que el pueblo de Israel tenía sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. O sea, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Híjole, poquito largo de explicar eso, ¿eh? de poder verlo. Capítulo 4, ahí mismo más adelante.
Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El Evangelio, acuérdense que estamos hablando del anuncio que Saulo de Tarso había empezado o sea, el Evangelio que él había empezado a hablar después de su conversión. Dice, pero si nuestro Evangelio, verso 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Habrá mucha gente que quizás a lo mejor no lo va a entender, pero de la única manera de entenderlo es pedirle al Señor que a través de su Mesías, a través de aceptar la obra del Mesías en nosotros, ese velo pueda ser quitado. Solamente así. Dice en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, la gloria de Cristo, dice, el cual es claro, ¿no? ¿No está claro? Es la imagen de Dios. Ahora, Cristo en el hombre, Dios en el hombre, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Suena un poquito así como un poco difícil, ¿no? ¿No? Como casi hasta como que imposible que Dios pueda vivir en el hombre. ¿No? Pero estamos viendo que a los incrédulos no les va a suceder esto. Entonces aquí lo que tenemos que pedir es fe. Y si no la tiene, pídala. Porque el Señor la da. Si pedimos con fe. ¿Me entendieron o no? Sí, ¿verdad? No. Oh, bueno, lo entendí yo. Si estoy pidiendo fe con fe, es que sí tengo fe. ¿O no? Bueno, vamos a orar. Porque la verdad que eso todavía está muy largo lo que quería explicar acerca de Elías, lo que los Elías tienen que predicar. El verdadero evangelio. No un evangelio adulterado, ni un evangelio de cada día, no, el evangelio eterno. Es uno solo. No hay otro evangelio. Es el evangelio del reino. Y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo Jesús. Señor, venga tu reino a la tierra. Y vaya que son palabras del maestro, son sus palabras. Venga, Señor, vamos a vivir en su reino, en el evangelio. Vamos a anunciar buenas noticias. Y las buenas noticias es que el maestro está vivo, como Saulo de Tarso lo vio. Ay, híjole, yo pensé que te habían matado. No, estás vivo, te voy a anunciar, le voy a decir a la gente que tú eres el Hijo de Dios porque estás vivo. Y te he visto yo, mis ojos te han visto. Me dejaste cieguito un ratito para que pudiera ver hacia adentro, que en donde están las tinieblas, ahora que veo, ahora sí, voy a anunciar que sigue siendo el Señor que el Padre trajo para que nosotros pudiéramos haber sido redimidos. A Jesús el Mesías. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos que el velo sea quitado de nuestros ojos, Señor, que la credulidad llegue, a nuestras vidas de creer y la incredulidad se vaya, Señor, que la rechazamos. Que por el amor de tu Mesías podamos recibir ese don de fe que tanto necesitamos para seguir avanzando y creyendo que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, que no eres un Dios de cada año, de Navidades, que cada rato naces, que naces de una vez y para siempre en el corazón del hombre, para la eternidad. No hay otra forma de verlo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mi familia y ruego, Padre, que podamos caer un poquito de colirio en nuestros ojos para ver la obra del Mesías en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.